Muy buenas noches, queridos amigos, pueblo ecuatoriano. Una vez más, estamos con las charlas sobre derecho penal ejecutivo, sobre derecho constitucional, ciencias internacionales, derecho internacional, también un poco de política, a veces comentando ciencias sociales, que son las materias en las que hemos estudiado y en las que podemos opinar. Para el día de hoy, y en breves momentos vamos a entrar directamente a lo que significan las garantías de los presos. Recordemos que en nuestro país, en las cárceles, mal llamados centros de rehabilitación social o centros de la privación de la libertad, hoy los denominan PPLs. Simplemente son internos, son presos de nuestro país. Esta semana ha suscitado en nuestra provincia, en nuestra ciudad, en nuestro cantón Quito, el que un alcalde deja de tener sus funciones. Lamentable para nuestra ciudad. Sale uno y pues ingresará otro esta semana que viene. Los abogados debemos de estar preparados para asesorar en todos los ámbitos, en todos los campos, administrativo, judicial, constitucional, en derechos humanos, al que nos toque asesorar de acuerdo a cada ciencia, arte o materia jurídica. En este sentido, vamos a iniciar la charla el día de hoy. Garantías de los presos. Para hablar de las garantías de los presos, o internos, o PPLs, como les denominan los funcionarios de las cárceles administrativos, con cuales no comparto, debemos hacerlo las garantías a nivel nacional y las garantías a nivel internacional. Dentro del plano nacional vamos a referirnos las garantías administrativas, es decir, qué ente regulador controla, vigila el sistema penitenciario. Dentro del sistema judicial, ¿quiénes son los jueces de garantías penitenciarias? ¿Cuál es su función, su competencia, su ámbito de aplicación de la ley, la Constitución, los instrumentos internacionales? Y por supuesto, a nivel constitucional, es decir, ¿cuáles son las garantías constitucionales que tiene un preso? Y por supuesto veremos también sucintamente sobre las garantías en cuanto tiene que ver con los derechos humanos, diría yo, fundamentales para la protección de un preso, de un interno, o como lo denomina el sistema internacional, de un recluso, de un centro penitenciario, de una cárcel, de un CDP o de un lugar donde es privado de la libertad. Las preguntas son, ¿quiénes son los presos? ¿Qué garantías tiene? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cuáles son sus libertades? ¿Qué libertades tiene un preso? ¿Quiénes controlan el sistema penitenciario? ¿Quiénes son los jueces? ¿Por qué garantizar a un preso, a un delincuente? ¿Para qué garantizar a un convicto, a un exconvicto? Dicho de esto, vamos a mencionar lo siguiente. Cualquier ciudadano, ecuatoriano o extranjero, que cometa un delito en nuestro país, se somete a las leyes de la República, se somete a la Constitución y se somete a los instrumentos o leyes internacionales de protección de los derechos humanos. En este sentido, cuando un ciudadano es detenido por primera vez, es privado de su libertad, tiene ciertas garantías o también denominados derechos. Es decir, cuando a alguien se le priva de su libertad, tiene que ser por una orden de autoridad competente o bien por un funcionario de la fuerza pública que cumpla su función de poder aprehender a un ciudadano. Esto se conoce como los derechos de los detenidos, es decir, dentro de lo que conocemos en derecho y en doctrina, los derechos de la ley Miranda. Son sus derechos, tiene un derecho a la llamada telefónica, tiene derecho a que se le indique qué tipo de delito está acusado, quién es la persona que le denuncia o que le acusa, el nombre del funcionario de la Policía Nacional que procede a la aprehensión de este ciudadano o de esta ciudadana. Y por supuesto tiene que indicarle que se puede acoger inclusive a no rendir su versión, algunos lo llaman declaración o testimonio, en su momento cuando es trasladado en forma inmediata hacia la unidad de flagrancias.
tiene derecho fundamental a que sea respetada su vida, a que sea respetada su integridad física, su integridad psicológica. Tiene derecho o por quienes están procediendo a su detención o a su aprehensión. En este sentido, una vez que es trasladado hacia flagrancias, no puede permanecer, es un derecho, no puede permanecer más de 24 horas privado de su libertad sin que se realice la audiencia de formulación de cargos en las unidades de flagrancia de nuestro país. Una vez que se inicia la audiencia de flagrancia, él tiene varios derechos, entre ellos el derecho a acogerse al silencio, fundamental, el derecho a no ser coaccionado por los fiscales de la República, el derecho a no ser intimidado por los jueces de flagrancias. Tiene otro tipo de derechos fundamental, el tener contacto con los abogados particulares de la defensa técnica y a tener contacto cuando no tenga un abogado, el Estado le otorga uno que se denomina en nuestro país un defensor público. Esos son los derechos en cuanto tiene que ver con la flagrancia. Cuando ya se inicia el proceso penal en flagrancia, le dictan una prisión preventiva. Aquí, ¿cuáles son sus derechos? El ser trasladado a un centro de detención provisional y posterior a ello ser trasladado a un centro de rehabilitación mal denominado de rehabilitación social del Ecuador. En definitiva, ser trasladado a una de las cárceles de la República. En la ciudad de Quito tenemos la cárcel 4, pero esa es para los policías y militares. Sin embargo, en nuestro país también acuden funcionarios públicos de alto relieve de la política, lo cual no está compaginado conforme a la ley. Eso ya es una violación y la falta del derecho a la igualdad. Luego son trasladados a las cárceles de la Tacunga o a los diferentes lugares en Turi, en Cuenca, en Guayaquil, Manta, Ibarra o Tulcán. ¿Cuáles son los derechos cuando alguien tiene una prisión preventiva? Aquí quiero hablar en la parte administrativa, judicial y constitucional. La parte administrativa, ¿quiénes son los encargados de vigilar a los presos? Ya con prisión preventiva, ya con detención, con fines de investigación. Son el sistema penitenciario a través de las leyes que se denominan de derecho penal ejecutivo o de derecho penitenciario. En nuestro país está garantizada todas las normas, específicamente en el artículo 12, en el Código Orgánico Integral Penal. Ahí tenemos las leyes penales, las leyes de procedimiento, los derechos de los presos y por supuesto los trámites que los presos deben desarrollar durante su estadía o su infortunio en cualquier lugar de privación de la libertad de la República del Ecuador. El director nacional, conocido como el SNAI, también existen directores de las diferentes cárceles, la Tacunga, Quito, la cárcel 4, son el ente regulador, el ente que controla, en este sentido, a qué pabellón debe ingresar un preso. Eso en cuanto tiene que ver a su derecho. Existen los pabellones de mínima, mediana y alta seguridad o máxima seguridad. Se supone que a máxima seguridad deben estar todos aquellos que tienen sentencia ejecutoriada y con penas relativamente altas. Y los otros pabellones deberían estar aquellos que han cometido infracciones leves, medianas y que obviamente no cumplen lo que dice la ley. En este sentido, pueden tener o no pueden tener sentencia ejecutoriada. Sin embargo, en nuestro país, para ser trasladado de una cárcel a otra cárcel, para ser trasladado de un pabellón a otro pabellón, los que predominan, los que mandan, son muchas de las veces los mismos presos dentro de las diferentes cárceles. Secreto a voces. Esas son las sombras y luces de los presos en el Ecuador. Las garantías, los derechos son amplios, son muchos. Tienen derecho a la alimentación en los diferentes centros, en sus 3 comidas. Tienen derecho a la asistencia médica. Tienen derecho a ingresar en cualquier sistema de educación en nuestro país. Tienen derecho fundamentalmente al respeto a la dignidad de como ser humano. Eso está garantizado en el Código Orgánico Integral Penal, es decir, a los derechos humanos. Recordemos que la Constitución dice que el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos humanos. En este caso, cuando son presos, no pierden
la calidad de ser humano. Pues los derechos humanos son inalienables, universales, ¿no? En este sentido, debemos manifestar que una vez que se encuentran privados de la libertad, antes de la sentencia y luego de la sentencia. Antes de la sentencia tienen otro tipo de derechos y posterior a ello tienen, por ejemplo, los beneficios penitenciarios conocidos para quienes estaban bajo la ley anterior antes del 2014, tienen aún los beneficios de lo que conocíamos como la prelibertad e inclusive la libertad controlada. Actualmente, luego del Código Orgánico Integral Penal del año 2014, que entró en vigencia en agosto, en el Ecuador tienen el beneficio fundamentalmente del régimen conocido como el semiabierto. Es decir, cuando han cumplido el 60% de su condena, de su pena, de su sanción, en cuanto a su privación de la libertad otorgada por uno de los jueces de garantías penales en nuestro país. Cuando cumplen ese tiempo, empiezan o antes de ello a realizar el trámite correspondiente. El trámite es un trámite administrativo, se lo presenta en la misma cárcel a través del proceso de diagnóstico del centro, requiere ciertos lineamientos, entre ellos tener certificado de conducta, no tener partes en contra suya, en contra del preso por alguna fuga, mala conducta, mal proceder, y obviamente debe tener sentencia ejecutoriada. Además de ello también debe presentar el informe jurídico, la lógica jurídica, y eso una vez cuando tenga la documentación sube a la ciudad de Quito, al SNAI. Ahí es en donde se manejan las sombras del sistema penitenciario, iniciando por la propia cabeza de su director nacional. ¿Cuántos no han enviado sus documentos y hasta la presente fecha no regresan a la Tacunga, no regresa a Cuenca, Guayaquil? Los informes respectivos de estos denominados equipos técnicos. Nuestro sistema penitenciario debe cambiar en su totalidad. Todos sabemos cómo funciona. Sin embargo, ese es el trámite para el régimen semiabierto. Tendrá también que tener un contrato de trabajo si es que sale para que vaya a realizar sus labores, un contrato o documentos en donde tenga que vivir en algún lugar para luego de ahí salir a firmar, generalmente a donde ordene un juez penitenciario. Con todos esos documentos tiene que acudir a la audiencia ante un juez de garantías penitenciarias en los lugares donde existe un juez de garantías penitenciarias o de derecho penal ejecutivo, como son en Cuenca, La Tacunga, por ejemplo. La petición, una petición simple, no necesita mayor argumento, expresar los hechos, qué tiempo se encuentra privado de la libertad y obviamente en la audiencia adjuntar toda la documentación administrativa que había hecho referencia. Luego de la audiencia, el juez puede otorgar el régimen semiabierto para que éste cumpla saliendo en libertad en la sociedad. Mencionemos también sucintamente otros de los beneficios de los presos, son los traslados, es decir, cuando un preso quiere solicitar un traslado supongamos estuvo en Ibarra y es trasladado arbitrariamente. Cabe recordar, en las luces y en las sombras del sistema penitenciario pan de todos los días. Los señores funcionarios del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, el SNAI, en forma arbitraria siempre o casi siempre trasladan a los presos sin ningún estudio. Por ejemplo, un caso tenemos o varios casos de Ibarra, 20 ciudadanos a Turi, a la ciudad de Cuenca, contraviniendo leyes internacionales como es el de cercanía familiar, el de acercamiento conyugal, el de estar cerca de sus hijos, de su familia. Eso ya es violación de la ley. Sin embargo, en la parte administrativa hay que hacerlo una petición al sistema penitenciario. Una vez que es negada esa petición del sistema penitenciario, hay que apelar ante el juez de garantías penitenciarias, de acuerdo a lo que dispone el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 670. Puede hacerlo el mismo preso o puede hacerlo el abogado que lo representa. También es importante señalar cuando se le viola, por ejemplo, sus derechos humanos dentro de una cárcel. ¿Qué hay que hacer? Ahí tenemos varias alternativas. Indudablemente estoy refiriéndome en esta primera parte a la parte administrativa. Hay que presentar las denuncias correspondientes
ante el director de la cárcel para que éste, se supone, tome las medidas concernientes cuando hay abusos, hay chantajes, hay intimidaciones, que son pan de todas las semanas a vista y paciencia de los directores de la cárcel. Me refiero en este caso a la cárcel de La Tacunga, por ejemplo, en un caso que tenemos nosotros allá. El director simplemente no hizo absolutamente nada. Nosotros tenemos que presentar entonces la denuncia ante la Fiscalía, directamente en contra de ese director, para que él, como funcionario público, bajo las responsabilidades del Código Orgánico Integral Penal, bajo las responsabilidades de la Constitución y de las leyes internacionales, él tiene que ser el responsable civilmente por los daños que se puedan ocasionar. Tiene que ser el responsable penalmente por el daño ocasionado por algún chantaje, alguna intimidación. Y no tengamos miedo, no tengamos recelos de que los presos chantajeen a otros presos. Tomemos los números de teléfonos, tomemos los mensajes, grabemos y presentemos ante la Fiscalía. Si algún preso tiene una sentencia que está por cumplir, simplemente esta se acumula y no podrá salir en libertad. También son las sombras del derecho penitenciario. Existen otras formas también en donde tendríamos que nosotros mencionar una serie de violaciones a las garantías de los presos. Sin embargo, voy a referirme a la parte netamente judicial. En la parte judicial, ¿quiénes son los jueces que controlan y que garantizan todos los derechos de los presos, todas las libertades? Al decir libertades me refiero que el hecho de que esté preso no pierde la libertad de culto, por ejemplo. No pierde cierto tipo de libertades, como son aquellas, la libertad de acceder a la educación, como me refería hace un momento. ¿Qué jueces son los que protegen? Los jueces de garantías penitenciarios. En los lugares que no existen jueces de garantías penitenciarios, los jueces de garantías penales. Sin embargo, los jueces, todos los jueces son jueces constitucionales. ¿Qué pasa cuando algún preso se le traslada en forma arbitraria? Tenemos ahí que aplicar lo que la Constitución hace referencia. Tenemos que presentar, aquí voy a referirme al aspecto constitucional. Debemos presentar acciones constitucionales que están garantizadas para los presos, como son los famosos habeas corpus. Ahora el habeas corpus no solo significa presentar cuando no tiene una boleta, cuando existe una orden arbitraria y legítima en contra de un ciudadano que es privado ilegalmente de la libertad. No, de acuerdo al artículo 88 y 89 de la Constitución de la República y a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el artículo 43, debemos presentar, ahí existen 10 causales para poder presentar un habeas corpus. En doctrina y en la práctica las hemos denominado habeas corpus protector, habeas corpus traslativo. ¿Cuál significa el primero? El protector significa precisamente proteger los derechos, la integridad física, la integridad psicológica, inclusive la integridad sexual de los presos, y me refiero a las presas también, a las mujeres privadas de la libertad. Hay que presentar un habeas corpus. Se lo hace a través de sorteos a que sea cualquier juez del lugar donde se encuentra privado de la libertad que conozca la causa, y en forma inmediata se realiza la audiencia, no menos de 2 o 3 días. En esto hay que ser y decir la verdad. Las habeas corpus se desarrollan de una manera rápida, más o menos con celeridad. Entonces los documentos en materia constitucional en beneficio de los presos no necesitan ser judicializados. Escúchenme, hace prueba una simple foto tomada de un celular, hace prueba un simple mensaje de un celular, hace prueba un testimonio que escuchemos en una grabación de amenaza, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en materia constitucional los principios del debido proceso y la prueba es simple, sencilla, célebre, rápida. Entonces significa que no está bajo la doctrina POPI, pedida, ordenada, practicada, incorporada, conforme a lo que establece la ley y la Constitución. Para este caso específico hay la excepción. Las pruebas son simples, ya que la premura del tiempo no darían específicamente para que estén dándose las diferentes pericias. Será el fiscal el que tome el caso y realice la investigación específica y necesaria para lo que estamos presentando ante un juez constitucional. Si es que es posible presentar testigos o testimonios, sería importante. El habeas corpus traslativo, ¿qué significa? Significa trasladarle, pedirle al juez constitucional que nuestro patrocinado, el preso, sea trasladado hacia el lugar donde tiene su familia, a través de la cercanía familiar.
Nos sustentamos en la Constitución, nos sustentamos en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, nos sustentamos en el Código Orgánico Integral Penal y también nos sustentamos en las leyes internacionales, específicamente en los principios, reglas y protocolos que existen a favor de los reclusos emanadas de las Naciones Unidas. En el internet están, pongan principios para los reclusos, reglas para los reclusos y ustedes podrán tener un gran instrumento internacional a favor de su patrocinado, a favor del detenido, a favor del sentenciado. Lastimosamente, en la práctica muchos jueces constitucionales ni siquiera saben lo que significa el habeas corpus en sus diferentes modalidades en el actual Estado neoconstitucional de derechos y justicia. Lastimosamente digo porque muchos de los jueces piensan que al estar preso no tienen derechos, no tienen libertades y no tienen garantías. Voy a referirme al aspecto de los derechos humanos. ¿Qué organismos controlan la defensa de los derechos humanos? Fundamentalmente a nivel internacional tenemos la Comisión Interamericana de Protección de los Derechos Humanos, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y por supuesto, tenemos también lo que conocemos del Alto Comisionado en contra de los malos tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ahora bien, sabemos ya lo constitucional, lo judicial, lo administrativo en forma medio sucinta porque podría ser todos los días, podríamos mencionarnos a cada uno de los derechos, libertades y garantías de los presos. Sin embargo, ¿bajo qué principios se rigen los presos? Se rigen bajo principios de respeto a los derechos humanos. Esto conocemos como la doctrina DIL, es decir, igualdad, dignidad y libertades que tienen los diferentes presos en los diferentes estamentos carcelarios. También debemos hacer referencia, cuando está amenazada su vida, siempre es importante poner en conocimiento de la Defensoría del Pueblo, aunque los defensores del pueblo últimamente no han dado resultado. Sin embargo, como institución hay que presentar, ¿para qué? Para cuando en forma inmediata presentemos la demanda en contra de un juez, en contra de un fiscal, en contra de un policía, en contra de un perito, en contra del director nacional del SNAI, en contra del director de la cárcel, tengamos elementos de protección de los derechos humanos. Presentemos también ante los diferentes organismos internacionales. Ahora es fácil a través del internet, a través de las páginas se pueden requerir los diferentes estamentos internacionales y presentar. Pero fundamentalmente hay que hacer conocer a los jueces. Y obviamente cuando se trate de cierto tipo de delitos, por ejemplo, esto es lo que no hacen los colegas, lastimosamente porque tienen rabo de paja. Cuando un director, cuando un agente de seguridad o guía, o cualquier ciudadano solicite dinero, solicite favores para proteger a un preso, para trasladarle de un pabellón a otro, de una cárcel a otra, denunciemos por actos de corrupción, denunciemos en la fiscalía, hagamos en la fiscalía para que este ciudadano que representa a la sociedad, el fiscal me refiero, inicie la indagación previa, llegue a la instrucción fiscal y hagamos sancionar, si es del caso, como lo vamos a hacer ya mismo, en su momento, al actual director nacional de rehabilitación del SNAI. Vamos con la demanda, estamos caminando con la demanda por las muertes ocasionadas en nuestro país, Ecuador, que dicho sea de paso, sin salirme del tema, cuando hay agresiones físicas, cuando hay agresiones psicológicas, agresiones sexuales en las cárceles, denunciemos sin miedo. Ahora tendrá que responder el coronel Moncayo, tendrá que responder la exministra Romo, inclusive el mismo presidente con la denuncia que ya tenemos presentada. Esperemos que la fiscal general cumpla su palabra y persiga, o seguirá así en la mediocridad, tapando el sistema carcelario. Pues bien, quiero terminar manifestando que esas son las acciones, como les dije, administrativas, judiciales, constitucionales y ante la Fiscalía. A nivel nacional y a nivel internacional, por supuesto, tenemos, como les hice referencia, varios instrumentos. Ahora, ¿cuáles son las leyes? ¿Cuáles son los estamentos
y cuáles son las posibilidades para que un preso pueda hacerse respetar en sus derechos, en sus garantías. Acudir sin temor, sin miedo, respetándose entre quienes están privados de su libertad, que en las sombras del sistema penitenciario eso no sucede. Voy a culminar refiriéndome a las sombras del sistema penitenciario. Las sombras del sistema penitenciario o corrupción del sistema están todos los días vigentes. Todos sabemos que adentro de las cárceles ingresan teléfonos, a mí me llaman a través de WhatsApp, a través de aplicaciones o redes sociales. Todos sabemos que los presos tienen mejores instrumentos, tienen armas en las cárceles, tienen cuchillos, tienen revólveres. Hemos visto públicamente en los últimos meses cómo se han asesinado entre bandas en las cárceles. Los culpables, claro, el director nacional, claro, el director de las cárceles, los funcionarios que tienen una venda peor que el de la justicia. La corrupción sigue reinando en el sistema penitenciario. Hay agentes de seguridad que les dan el cambio. Hay agentes de seguridad que se sucumben en la corrupción y no denuncian a esos funcionarios en la dirección o el Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Para hacerle los traslados, veamos cómo hacen con una simple llamada. El caso que me refiero al director nacional, con una simple llamada, él hizo trasladar de Cuenca a Tulcán. Eso es también un delito. Eso tenemos que combatir, esas sombras del sistema penitenciario. Acudir con las denuncias, sin temor, sin miedo. Mientras seamos abogados con credibilidad, mientras seamos abogados que no nos vayamos más allá de lo que establece la ley, de lo que establece la Constitución y de lo que establece nuestra moral, no tendremos problema alguno. Tenemos el respaldo administrativo, actualmente tenemos el respaldo del Ejecutivo, tenemos el respaldo del Legislativo y por supuesto esperemos que cambie la justicia, que vengan nuevos jueces con conocimiento en materia de derecho penal ejecutivo. Ni siquiera saben qué es derecho penal ejecutivo ciertos jueces. Sistema penitenciario, derecho penal penitenciario, con nuevo cambio de nuevos jueces constitucionales, que sepan lo que significa un habeas corpus, que sepan lo que significa una acción extraordinaria de protección, que sepan que existen leyes internacionales a favor de los presos, que sepan que existen casos de precedentes a nivel internacional, el caso Tibi de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sepan la ciudadanía y el pueblo ecuatoriano que sus familiares que se encuentran presos, señores, tienen más derechos que usted y que yo. ¿Por qué? Tienen doble vulnerabilidad. Es decir, el artículo 35 de la Constitución de la República les da dobles derechos por pertenecer a los grupos vulnerables. Igual que las mujeres embarazadas tendrían triple casi derechos. Por presas, por embarazadas, lo mismo los que tienen enfermedades terminales o catastróficas. En este sentido, debo hacer referencia y un llamado a los colegas profesionales, a los jóvenes exalumnos, a los jóvenes estudiantes de las facultades de Derecho y Jurisprudencia de nuestro país y, por qué no, de los otros países que nos miran y nos observan en este tipo de charlas. Luchemos a favor de nuestros patrocinados, a favor de los presos. Dejemos que las esposas sigan siendo ese símbolo de indignidad, sigan siendo un símbolo de vejamen, de trato cruel, inhumano y degradante. Existen leyes internacionales como los 3 convenios en contra de la tortura, que son leyes, de acuerdo al artículo 425 de la Constitución de la República, en materia de derechos humanos, queridos amigos, son supraconstitucionales. Culmino manifestando, ¿qué pasa? Hay que demandar
de acuerdo al artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hay que demandar de acuerdo al artículo 11, numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, la violación del debido proceso, la violación de los tratos crueles, inhumanos o degradantes. En definitiva, la violación de los derechos humanos de los presos a nivel nacional. Y luego de eso, sin miedo, sin temor, la demanda ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Un saludo a todos sus ciudadanos que se encuentran encarcelados, presos sin libertades, acosados, torturados por funcionarios, por guías, por jueces, por fiscales que no dan paso a sus peticiones. Que Dios les bendiga y sigamos adelante. No se olviden de suscribirse a nuestros canales de YouTube y nuestras redes sociales. Continuaremos estas charlas en vivo y en directo con argumentos jurídicos constitucionales y de ciencias internacionales. Muy buenas noches, queridos amigos.